¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Valencia. Les doy la bienvenida a su programa Charlas con Café y algo más. En esta ocasión me encuentro en el pueblo de San Juan de Ocotán con mi gran amigo Benur González López, maestro en historia, especialista en los ejidos, en la formación de los ejidos en el municipio de Zapopan. Fue tu tema de maestría, ¿no, Benur? Fue mi tema de maestría. Bueno, en licenciatura trabajé la formación del ejido de San Juan de Ocotán y en maestría fue como el estudio completo, ¿no?, del ejido de San Juan de Ocotán, y trabajé alguna parte sobre los estudios en general de los ejidos en Zapopan. ¿Eres originario de aquí, Benur? Sí, de San Juan de Ocotán. ¿Aquí creciste? Aquí crecí. ¿Y en toda tu vida aquí has estado? Sí, pues prácticamente mi familia es de aquí. Aquí viven mis abuelos, mis papás, y pues aquí me ha tocado crecer. Estupendo. Benur, ¿te acuerdas de tu infancia? ¿Qué jugabas aquí en el pueblo? Porque no son los juegos los mismos hoy en día, ¿no? Los chavos. ¿Qué te gustaba hacer? Pues los juegos, Juan, cuando yo era niño eran muchos, ¿no? Eran muchos juegos los que había, los que nosotros jugábamos. No es como ahorita que los niños ya casi no acostumbran a jugar en la calle. Pues la situación de que pues, muchas calles ya están pues muy transitadas, hay mucho coche, ¿no? Y antes pues aquí el pueblo era muy tranquilo, no había tanto coche. Entonces la mayoría de los juegos eran en la calle y pues había muchísimos, ¿no? La traes, los encantados, las escondidas, también el cero por chapucero, Claro. estaba las cebollitas. ¿Quién era la cebollita? Las cebollitas era un juego donde hace cuenta que te ponías te sentabas en el piso y te agarrabas de algún poste, algo así, y alguien se ponía uno pues como formado, ¿no? Pero sentado, varios ahí niños, y había uno que los jalaba a tratarlos de despegar, entonces todos se ponían como capita así como de cebolla. Oh, ya veo. A ver si te lograban sacar, ¿no? Ah. Pero uno de los que a mí me recuerdo, que a mí siempre me han llamado la atención, no sé si porque es un juego muy característico del pueblo o de Zapopan, es uno que se llamaba, porque ahorita casi no lo juegan, Changáis. Ah, claro. El Changáis, era un juego que necesitaba nada más 3 palos, 2 palitos, ¿no? Así es como un hoyito en el suelo, en la tierra, y ya tenía como 3 fases, ¿no? Ya que la palomita, ya me acuerdo el nombre de las otras fases, y eran como ir contando puntos, ¿no? De lo que hacías. Sí. El Changáis era como el juego que recuerdo mucho, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención de si ese juego es nada más de la región, aquí de Zapopan, no sé si en algunos otros lugares se jugó. Exacto. Pero yo que sepa, pues nada más aquí en Zapopan. Del municipio, porque yo también de muy niño también lo llegué a jugar. ¿no? Sí, fascinante. Sí. Benur, ¿desde niño te ha gustado la historia? ¿Cómo surge tu gusto por la historia? Pues yo creo que sí, Juan, ya como que desde chicos estamos como destinados, ¿no? A lo que va a ser nuestro destino, ¿no? Yo de niño escuchaba a mis abuelos que me platicaban de su vida, ¿no? De sus historias de jóvenes, y pues ahí estaba ya de fondo pues la historia de la población. Entonces yo cuando crecí, pues crecí como mucho con el gusto de la historia, y ya de grande pues decidí estudiar pues precisamente la historia porque mi abuelo fue ejidatario. Entonces él hablaba mucho del ejido, de las tierras, y como que desde niño pues ese interés, ¿no? Como saber qué era eso, ¿no? Y ya cuando entré a la licenciatura pues fue como mi tema, ¿no? De querer saber, ¿no? Investigar, descubrir todo eso. Benur, ¿cómo surgen los ejidos? ¿Debido a qué movimiento o qué reclamo social? Los ejidos actuales son pues son resultado de la revolución.
son formas modernas de tenencia de la tierra. Es una institución agraria moderna que surge en el siglo XX y todo pues inicia a partir de 1915 con la ley del 6 de enero de 1915 de Venustiano Carranza, o primera ley agraria. De ahí pues es donde surgen los ejidos actuales. ¿El fenómeno de los ejidos es exclusivo de México o en otros países también lo hubo, Benur? ¿Sabes algo sobre eso? No, el ejido como lo conocemos en México, pues es exclusivo de aquí. En otros lugares del mundo o de América ha habido igual reclamo de tierras, ha habido pues, movimientos agrarios, pero la cuestión de ejidos es exclusiva de México, es una forma de tierra exclusiva de México. Bien. Benur, ¿en qué se benefició el campesino al adquirir tierras en los primeros años del reparto? Bueno, que muchos pues eran trabajadores del campo sin tierras, entonces se dedicaban a trabajar pues en tierras de ranchos o de haciendas, no poseían tierras propias. Y con el reparto pues ese fue como el aliciente social, ¿no? De que tuviste ya ahora una parcela donde poder dedicarte a la siembra. Así es. En realidad los ejidatarios la trabajaban la tierra con el momento de adquirirla. Había ciertas cláusulas en las que lo obligaban a trabajarla si no se los desposeían, ¿no? ¿Es correcto eso? Sí. Legalmente podías perder tu derecho de usufructo de una parcela si no la trabajabas durante 2 años. Pero yo pienso que la mayoría de campesinos pues sí trabajaba sus tierras. Aparte de que internamente pues los ejidos se rigieron ellos de manera autónoma, pues, o sea, tal vez si había alguien que no trabajaba, pues a lo mejor lo ayudaba, ¿no? A que de algún modo pudiera producir. Entonces, pero legalmente pues sí existía esa posibilidad de que te quitaran las tierras. Para trabajar la tierra, entre los ejidatarios se apoyaban con ganado para ararlo. ¿Cómo era la función? ¿Cómo funciona un ejido? El ejido es un colectivo donde cada ejidatario trabaja las tierras, por así decirlo, de manera de usufructo. El ejido es el propietario, el ejido es la colectividad, pero cada campesino tiene el derecho a trabajar las tierras. Eso hasta antes de las reformas del 92, las reformas salinistas. Pero, o sea, a ti el ejido, que estaba en su momento dirigido por los comisariados, pues, sí pedían como podían pedir recursos para la siembra, y ya de manera, por así decirlo, individual, cada ejidatario pues ya se ayudaba, ya fuera de sus amigos, o hasta podía contratar a alguien que le pudiera ayudar en el campo, pero generalmente pues el trabajo era familiar. Era familiar. La familia trabajaba en su parcela. Oh, estupendo. Benur, tú en un artículo que publicaste hace un tiempo en el libro de Zapopan, tu artículo sobre el reparto agrario, mencionas que Tezistán fue el primer poblado en solicitar una restitución de tierras. ¿Por qué Tezistán? ¿Por qué Tezistán fue el primer pueblo? ¿A qué se debe? De ahí Tezistán abre punta para los demás poblados, ¿o cómo fue el proceso? Bueno, Tezistán fue el primero. Hay que recordar que pues nada más podían pedir tierras. La ley del 6 de enero indicaba que las poblaciones tenían derecho a restitución de sus tierras, de las que habían sido despojados. Y en caso de que no pudiera proceder una restitución, se podía realizar una dotación. El gobierno te daba tierras. Como la ley indicaba que se tenía que pedir una restitución en primer lugar, yo creo que los pueblos pidieron siempre, para iniciar sus procesos,
o sus movimientos agrarios pidieron primero una restitución. Entonces, efectivamente, la ley salió el 6 de enero y Tezistán estaba pidiendo tierras casi de manera inmediata. Estaba pidiendo la restitución de sus tierras. Entonces, sí fue el primer pueblo que pidió tierras, fue el primer pueblo que se le dicen que no se le pueden restituir tierras, se le puede dar una dotación, acepta la dotación, y en 1919 ya estaban recibiendo su dotación. El segundo pueblo en pedir restitución fue San Juan de Ocotán. Nada más que a diferencia de Tezistán, San Juan de Ocotán siguió durante varios años proceso de restitución, hasta que pues ya no procedió, decidió cambiar la dotación, y fue hasta el año de 1928 cuando le dan dotación de ejido. En el caso de Tezistán, que no pudo, tenían que demostrar que sus tierras habían sido invadidas, ¿no?, por las haciendas. Me imagino que Tezistán no logró demostrar que sus tierras habían sido amputadas, ¿no?, de lo que era de su fundo legal, ¿no?, que es en el caso. Sí, pues es que una de las principales causas de que no procedieran las restituciones era efectivamente que no se comprobara un despojo de tierras. Entonces, en el siglo XIX hubo una entrega de tierras a los pueblos indígenas, donde los ayuntamientos repartían las tierras de comunidad, que antes las habían usufructuado los indígenas de cada población, por ejemplo en este caso Tezistán, por una regalía de la corona española, ¿no?, del rey de España. Entonces, estos indígenas ya en el siglo XIX, ya en el periodo liberal, ya con un gobierno liberal, empiezan a dividir estas tierras de comunidad, empiezan a repartirlas y las empiezan a adquirir como propietarios particulares. Entonces, pues ahí se empiezan a desquebrajar un poco las poblaciones en cuanto a sus tierras de comunidad, y pues muchas fueron vendidas, no sabemos en qué condición, en qué situación, ¿no?, si de veras las querían vender o si los obligaron a venderlas o si había la necesidad de venderlas, pero fue muy difícil ya después de 1915 corroborar o comprobar que habían sido despojados. Entonces, por eso los pueblos iniciaban con una restitución, con una petición de restitución, y ya luego la cambiaban por dotación. Por dotación, tienen ese derecho. Sí, que existía esa opción, ¿no? Bien. Benur, actualmente todos los pueblos del municipio de Zapopan conservan su ejido, ¿tienen todavía sus tierras de ejido? No sé si todos los pueblos y si todas sus tierras. Por lo que yo he revisado, hay muchos ejidos, y creo que quedan 2 comunidades o 3 comunidades indígenas y conservan tierras, no sé si en su totalidad. Creo que el único pueblo, por lo revisado que tengo yo, que ya se quedó sin tierras, que de hecho pues creo que ya no existe ejido, es el de Atemajac o el de Soquipan. Creo que es el de Atemajac, que ya pues no existe el ejido ahí, de todos los ejidos que se llegaron a formar, ¿no? Pero los demás en alguna medida conservan su ejido y conservan tierras. El pueblo de Zapopan, todavía lo que es hoy la ciudad Zapopan, ¿conserva todavía sus tierras ejidales? Ahí no he encontrado información al respecto. Sé que se formó un ejido, pero no sé si aún conserven tierras ejidales. También sabemos que se formaron ejidos con los empleados de las ex haciendas. ¿Por qué no has trabajado ese asunto, Benur? ¿O lo piensas trabajar después? No sé si trabajarlo, pero hubo ejidos de diferente movilización, ¿no? O sea, hay ejidos que se formaron con poblaciones que ya existían desde mucho tiempo atrás, poblaciones
indígenas que existen desde el periodo virreinal. San Juan de Ocotán, Tezistán, Nestipac, Atemajac, Zoquipan, Santana, Tepetitlán, Jocotán. Y hubo otras poblaciones que a la par que se formó el ejido, se formó la población. Exacto. El caso de Santa Lucía, el caso de la Venta del Astillero, el caso de Mesón de Copala, los patios hoy en día. Entonces, son como casos muy específicos, ¿no? El de cada población. Hay, por ejemplo, a nivel nacional, ejidos que se formaron con obreros, ejidos que se formaron con trabajadores del petróleo. Órale. Entonces es muy heterogéneo, ¿no? Yo no sabía cómo eso. se formaron los ejidos. Entonces sí, hubo quienes se formaron con extrabajadores de hacienda, ¿no? Los que se llamaban peones acasillados, ¿no? Exacto. El último ejido en formarse en el municipio de Zapopan, Benur, ¿cuál es? El de Mesón de Copala, que se llama Los Patios, porque se formaron precisamente en una parte de la hacienda de Copala, donde existía un mesón. Ellos ahí asentaron su núcleo de población, y de ahí hicieron su petición de dotación. Ya después, al momento de todo el proceso agrario, el movimiento agrario, forman su núcleo agrario en otra parte del ejido, y a esa población le llaman Los Patios, pero es el ejido de Mesón de Copala, y fue el último ejido en formarse. Ahora sí, Benur, ¿cómo se formó el ejido de San Juan de Ocotán? Bueno, el de San Juan de Ocotán, yo creo que es de las historias más complejas y yo creo que más ricas en historia. ¿Por qué? Porque San Juan de Ocotán inició desde 1915, fue el segundo pueblo en pedir restitución. Desde 1915 le dan su ejido en 1928, estamos hablando de prácticamente 13 años. Luego en 1928 ya se forma como ejido, nace pues, el ejido de San Juan de Ocotán. En el periodo de Lázaro Cárdenas piden una ampliación, se logra una ampliación. Luego en los años 70 buscan una segunda ampliación que procede, pero nunca se entregan tierras. Luego a la par hay una petición de formar una comunidad indígena, también se forma la comunidad indígena. Y luego ya después de la reforma salinista hay un montón de cuestiones legales, ¿no? Donde se reclaman muchas tierras. Entonces, pues sí, es una historia muy amplia, una historia que abarca muchos años y muchos temas. ¿Qué perjudicó la reforma salinista a los ejidos? Perjudicó en que ya el ejido como colectivo perdió fuerza. Los ejidatarios que nada más eran usufructuarios del ejido, pues pasaron a convertirse ahora sí en propietarios de esas tierras, ¿no? Entonces, si ellos querían, pues, convertir sus tierras ejidales en dominio pleno, propiedad privada, lo podían hacer. Ahí el ejido, pues ya como ente, como unidad, pues ya no podía hacer nada, ¿no? Más que aceptarlo. Y pues eso fue causa de que pues muchos vendieran sus tierras. Eso fue lo que permitió que cada propietario pudiera vender sus tierras, sí. Aunque en algunos ejidos ya se hacía pues como de manera no respaldada legalmente, no pero con base a la ley. Se efectuaba, sí. Pero ya eso pues se detonó, ¿no? La venta de tierras. ¿Podemos entonces seguir hablando de ejidos o de tierras particulares? No, de ejidos sí, porque los ejidos como tal pues siguen existiendo, y los ejidatarios también. Pero pues sí, ya existe esa posibilidad, ¿no? De que quien quiera convertir sus tierras en dominio,
privado, pues lo puede hacer. ¿En dónde se encuentran las tierras del ejido de San Juan de Ocotán? Ahí sí está medio difícil explicar, porque los ejidos se formaron no como los antiguos pueblos indígenas, de que a los pueblos les daban tierras alrededor de la población o donde estaba ahorita vemos acá la iglesia, está la cruz atrial, y de ahí se contaban hacia los 4 vientos, ¿no? Como se les decía, hacia norte, sur, este, oeste, se repartían, se les entregaban tierras, ¿no? Ya en los ejidos modernos no, se buscaron tierras cercanas que fueran aptas para siembra, que estuvieran cerca de la población y que pudieran ser expropiadas, pero eso no significa que fueran tierras alrededor de la población, sino que podían estar en diferentes polígonos, como se les llamó. Entonces, por ejemplo, el ejido de San Juan de Ocotán abarca hasta cerca de Nestipac, por un lado, por otro lado cerca de La Primavera, también cerca de Periférico, y también pues casi cerca de lo que hoy es la colonia Santa Mago, ¿no? Para aquellos lados. Y también hasta cerca de la avenida Ramón Corona, cerca de donde está la base militar. Por el TEC de Monterrey, por allá. Por el TEC de Monterrey, sí, sí. Es como un territorio amplio, pero no todo ese territorio es elegido, sino que es por ciertas partes, ¿no? Ciertas fracciones. Ciertas fracciones, sí. Oh, muy bien. Benur, aquí en el pueblo de San Juan de Ocotán es muy notorio de repente observar los solares, ¿no? Aquellas fracciones en cómo se dividía el pueblo para la vivienda de las familias, ¿no? ¿Cómo están hoy en día fraccionados esos solares? Los solares es igual como esa herencia de periodo colonial, ¿no? Eran pues grandes extensiones de tierra para los habitantes, ¿no? Lo utilizaban para, pues ahí tenían su casa y a la vez tenían su terreno donde sembraban y criaban guajolotes, puercas. Pero pues ya ahorita con el crecimiento de la población, pues esos solares pues ya se dividieron en lotes, ¿no? En lotes para construcción. Entonces, pues ya pocos son los solares que quedan como tal, ¿no? Así en esa extensión. Son pues lotes, pues, casas pequeñas. Parecen vecindades, ¿no? Ya porque son varias casas, ¿no? Hay algunas que sí son tipo vecindades y otras son casas de la misma familia. O sea, la misma familia construyen en un terreno, en un solar, y pues son varias casas de mismos familiares, pues de una sola familia. Bien. Benur, por último, tú eres un gran devoto de Santiago Apóstol. ¿Cómo nos explicas esa fe? ¿Cómo ha mantenido, cómo una persona tan joven sigue siendo tan devoto? Porque en la ciudad los jóvenes no están perdiendo la fe, están perdiendo sus raíces, ¿no? Apegado a su iglesia. Pero aquí en San Juan de Ocotán hay una dinámica diferente y la veo muy notoria en los jóvenes. ¿Cómo explicas ese fenómeno, Benur? No, pues más bien es Abigail, ¿no? Es la que sabe. ¿Sí? Pero bueno, es que yo pienso que es como el sentido de identidad, ¿no? O sea, es como a nivel nacional, ¿qué trae identidad, no? Pues la Virgen de Guadalupe, ¿no? El Día de la Independencia, ¿no? El 16. Pues en San Juan, ¿qué trae identidad, no? Pues Santo Santiago, ¿no? Las fiestas en julio. Entonces, pues la gente tiene mucha devoción al Santo Santiago y pues es parte de la identidad, ¿no? Aparte de que pues muchos lo que platican pues es que han recibido como muchos milagros, ¿no? Por parte de Santiago Apóstol. Entonces pues es eso. Muy bien, Benur, te agradezco mucho esta entrevista, Benur, el que me hayas recibido aquí en San Juan de Ocotán, en tu localidad. Espero no sea la última vez, que surjan otro tipo de temas y pues estamos viéndonos pronto, Benur. No, pues gracias, Juan, gracias por la invitación, por estar aquí en Charlas con Café y Algo Más. Muchísimas gracias. Un gracias. poquito hablando de San Juan de Ocotán. Estupendo. Bueno, muchas gracias, amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos en la próxima entrevista con Charlas con Café y Algo Más. Muchas gracias.